A todos el día de hoy al seminario. El día de hoy tenemos el gusto de tener al doctor Roger. Y el doctor Roger es ingeniero físico graduado en la Universidad Autónoma de Yucatán. Posteriormente hizo su maestría y doctorado en ciencias con especialidad en física en el CIMBESTAF Zacatenco. Hizo postdoctorados en la Universidad de Buenos Aires en Argentina y el Instituto de Física Corpuscular en Valencia, España. Él está interesado en física de colisiones hadrónicos, física hadrónica, teoría cuántica de campos y física matemática, y actualmente trabaja en la Facultad de Ciencias Físico y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entonces, pues muchísimas gracias, Roger, por la invitación, por aceptar la invitación. Gracias Jorge, gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla, del monitor. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes, platicando un poquito de física y de lo que hacemos por estos rumbos lejanos en el norte del país de México, ¿no? Sé que esto es para gente de Centroamérica, entonces estamos un poco más cercanos a Estados Unidos que de ustedes, pero yo tengo todavía una parte muy cercana a mi corazón porque yo soy de esa zona del sureste de México. Entonces, vamos a platicar un ratito, es una charla bastante, espero que sea muy amena, muy corta. Con respecto a lo que nosotros intentamos hacer, como sé que este es un diplomado de computación, voy a intentar enfocar dando una revisión muy rápida del problema que tenemos y cómo tenemos que utilizar las computadoras para poder resolver ese problema. No se puede hacer actualmente utilizando lápiz y papel. Ya tenemos que hacer las cuentas de forma numérica, ¿no? Ahí tiene mi correo es muy fácil, roger@was. Si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir y eventualmente soy de contestar los correos bastante rápido. Entonces, nosotros en esta charla vamos a hablar de algo que se le conoce como la física de las energías. Entonces, en esta área de investigación, el nombre, de hecho, ahí, intentará describir a las partículas fundamentales en condiciones de muy alta energía. Entonces, la pregunta que esta área de la ciencia ha intentado resolver es el de qué está hecha la materia, cuáles son los componentes más fundamentales de la naturaleza. Y en general, cuando uno se pone esa pregunta, eh, a nivel lo que nosotros pueden mirar, podemos entender ciertas cosas, pero cuando nos vamos a cuestiones muy pequeñas, no es tan simple el entendimiento de estas partículas que vamos a estudiar. Y no solamente cuando hablamos de altas energías, nosotros pensamos en experimentos que colisionan, como veremos en un rato más, partículas fundamentales, y las más fundamentales que uno estudia en la secundaria, en la preparatoria, o niveles de pregrado, son los protones, neutrones y electrones, ¿no? Entonces, colisionar esas partículas es bastante, digamos, lo que uno tiene en mente, pero necesitaremos entenderlas en esas condiciones extremas de altas velocidades. Sin embargo, estas partículas deben de ser los elementos fundamentales que componen no solamente la materia pequeña, sino también la materia que se encuentra más allá, ¿no? O sea, nosotros intentamos también, es una pregunta también muy ambiciosa porque queremos también entender todos los elementos que componen las cosas pequeñas, de tal suerte de que cuando son agrupadas podemos entender nosotros, nuestros cuerpos, nuestras mesas, sillas y lo que ustedes ven, pero también las cosas que se encuentran más allá de más allá del planeta Tierra, ¿no? Otras cosas muy lejanas. Entonces es una pregunta bastante ambiciosa, pero pues la idea pues sería de entenderlo más chico, irlos agrupando, encontrar las relaciones que cumplen estas ecuaciones, estas partículas, y posteriormente entenderlo más grande. A lo largo de la historia, pues ha habido mucha gente que se ha preguntado que ha intentado dar solución a estas preguntas, ¿no? Desde el inicio de la tabla periódica, con el investigadores en Rusia, después en Estados Unidos, en Europa, investigaciones a lo largo del mundo, pues han habido muchas para resolver esa pregunta que no se puede resolver de una forma solamente guiados por el experimento o solamente guiados por la teoría. Nosotros en el área de la física está ligada al experimento. Entonces,
podemos proponer muchas ideas y estas ideas tienen que ser confrontadas con los datos experimentales. Y lo mismo sucede, un dato experimental va a requerir de una confirmación teórica para que se pueda argumentar que entendemos lo que está sucediendo. O sea, no podemos, estas dos áreas están estrechamente ligadas para poder entender la naturaleza más allá. Entonces, todas esas gentes que están detrás en la pantalla han estudiado por mucho tiempo, se estudió por mucho tiempo y actualmente también se continúa con estos estudios. Y lo que la gente ha, digamos, concluido es que casi todo se comporta como partículas. Es decir, mientras más chiquitos nos vayamos, podemos entender las cosas caracterizándolas con números cuánticos, pero cuyas ecuaciones de movimiento son como de unas partículas. Y yo recuerdo en mi curso de Física 1 que doy en la facultad, y en el libro de Física 1 definen lo que es una partícula. Y física dice una partícula prácticamente es un punto. Entonces, cuando nosotros hablamos de partículas, nosotros pensamos que es un punto. Y ese punto lo vamos a ver como un carro, lo vamos a poner como un punto que se mueve con una velocidad, aceleración, etc. Entonces, son puntos. Entonces, mientras más chiquitos vamos entendiendo que las partículas grandes, por ejemplo, no sé, un átomo de hidrógeno, pues está hecho de otras partículas más chiquitas, que sería el protón, el neutrón y el electrón. Entonces, cuando nos vamos más y más pequeños, vamos a encontrar que todo está hecho de partículas y más partículas. Entonces, parece ser que la idea está dada en términos de las partículas. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros si todo está hecho de partículas? ¿Qué nos falta a nosotros por entender? Tenemos todo el conocimiento ya bien establecido. Para saber cuáles son los problemas, necesitamos primero saber cuáles son los problemas, tenemos que ir al experimento, ver los resultados que no cuadran e intentar dar una solución. Para poder nosotros dar una solución, necesitamos proponer soluciones, novedosas. Estas soluciones, eh, podría uno tomar, digamos, el camino ingenuo y decir, vamos a ir por este camino sin conocer cuál ha sido el camino que han recorrido la gente anterior, ¿no? Eso sería muy arriesgado porque sería abrir una brecha donde no sabemos a dónde vamos. Entonces, para poder proponer soluciones novedosas, tenemos forzosamente que conocer lo que ha resultado en el pasado para poder dar una solución en el futuro, ¿no? Ojo, que también nos quiere decir que no podamos proponer una nueva brecha, claro que se puede, pero lo más, ¿cómo les diré? O sea, lo más seguro es irse por un camino conocido. Si uno abre una brecha nueva, va a encontrar resultados, pero después como veremos en esta área de la física de partículas, hay demasiados resultados que ya están muy bien probados, digamos, experimentalmente se han comprobado, y las nuevas teorías, primero lo que debe suceder es que deben ajustarse a esos números que ya conocemos, ¿eh? Entonces, es un camino que también es posible, y hay mucha gente que trabaja en estas nuevas teorías y que los primeros intentos serán caer en resultados conocidos, ¿no? Entonces, hay ahí, digamos, formulaciones teóricas que nos permiten reducir a los casos conocidos y proponer nuevos experimentos para poder dar una guía hacia hacia los problemas que existen actualmente. Entonces, ¿cuáles son algunas de las preguntas que actualmente existen en la física de altas energías? Lo primero es preguntarse si con las partículas que tenemos podemos entender todo en la naturaleza. Son todas las que nosotros conocemos las responsables de todos los fenómenos que ocurren. Es una pregunta abierta. Pueden haber más, pueden haber más, pero si uno pone más partículas en el juego, pues entonces tendrá que verificar experimentalmente que existen en algún proceso que se mida en el experimento. Y por otra parte, si existe un proceso en el cual parece ser que hay una partícula, dime tú cuáles son las candidatas que puedan hacer que este fenómeno se esté dando. Número 2, las leyes físicas que tenemos para las partículas
Si existe una partícula nueva, esta partícula conocemos sus ecuaciones, sabemos si son las leyes de Newton, las leyes de Maxwell, las leyes del electromagnetismo, la de la termodinámica, cuáles son las leyes que gobiernan a estas partículas nuevas. Y de las partículas que conocemos, también uno se puede preguntar, ¿son todas las leyes físicas las responsables de lo que nosotros sabemos? Si existe algo novedoso, un experimento nuevo, que tenga un dato nuevo que no podemos explicar, ¿podrá ser resultado de que las ecuaciones que estamos utilizando para modelar a la física no sean las correctas? Hay muchas preguntas por allá que se pueden hacer. Y después, una de esas, otra pregunta sería esa que yo les contaba, ¿no? Si conocemos a todas las partículas de las cosas chiquitas, podemos inferir que son todas, que estas son todas aquellas que nos dan el contenido completo del universo. Ustedes seguramente si continúan, seguramente estoy casi seguro que la gente les va a hablar, por ejemplo, de materia oscura, de energía oscura, porque son partículas que, o sea, son conceptos que a la fecha nos hacen falta entender, ¿no? Y que ponen en jaque al modelo que está detrás de los colisionadores hadrónicos, que es el modelo estándar. Entonces hay muchas preguntas. Una personalidad decía que lo más importante es que no se dejen de preguntar cosas. Una vez que uno hace una pregunta, intenten resolverla ustedes y se van a dar cuenta que van a tener que hacer algunas suposiciones, y si ustedes relajan esas suposiciones pueden encontrar otras cosas, ¿no? Entonces siempre seguir preguntándose es el camino para abrir nuevos áreas de la ciencia. Entonces, ¿cómo la gente se dedicó, o cómo es que esta gente resultó que podía entender estas cosas? Bueno, pues a través de la experimentación. No voy a dar todo el resumen histórico, pero ustedes saben que uno de los elementos más importantes del descubrimiento del electrón por Thomson, a partir de una cavidad que aceleraba partículas, no sé si ustedes pueden ver mi cursor, pero bueno, del lado izquierdo ustedes tienen el cátodo, y del cátodo estaban partículas que eran ionizadas a través de una diferencia de potencial y salían disparadas hacia el otro lado, que a través del ánodo, y tenían unas plaquitas, y esas plaquitas con una carga, bueno, tenían un campo magnético. Si la partícula era cargada, lo que debería de pasar era de que tenía que deflectar. Y eso era lo que sucedía. O sea, Thomson descubre, a partir de este actualmente simple experimento, que que existían partículas cargadas y que interactuaban con el campo electromagnético que estaba entre esas placas. Y fue eso lo que dio por origen al electrón. Lo importante de todo esto es que necesitaba una cavidad que acelerara a las partículas y que salieran al tubo de rayos catódicos, y que a partir de eso hiciera lo que tenía que hacer, ¿no? El descubrimiento del protón era lo mismo, una cavidad, un campo, y ese campo aceleraba unas partículas de un lado y aceleraba partículas del otro lado. Entonces aquellas que se iban de un lado tenían una polaridad, y aquellas que se iban del otro lado tenían otra polaridad, haciendo así que existieran partículas de carga positiva y de carga negativa, pero se requería un acelerador que hiciera esta separación de cosas, un proceso de aceleración que podía ser un campo que simplemente acelerara las partículas hacia un extremo o el otro. Y así pueden ver ustedes el neutrón, etc. Y la conclusión era de que uno necesitaba acelerar a las partículas, para entender lo que estaba adentro de las partículas, necesitaba romper los enlaces que estaban ahí metidos y separar a estos objetos. Y eso es lo que lleva a esta área de altas energías. Uno requiere aceleradores de muy alta energía. Pues sí, en el papel todo va muy bien, pero ¿qué es lo que pasa cuando uno quiere acelerar partículas? Si uno quiere llevar a las partículas a muy alta energía, van a requerir que las partículas entren en cavidades, y que las cavidades en un campo electromagnético, si ustedes estudiamos un poco de electromagnetismo, ustedes van a ver que las partículas tienden a hacer un movimiento curvo. O sea que la trayectoria, cuando uno acelera en una placa, la placa, sí es cierto que va derecho, pero si ustedes ponen un campo magnético, el campo magnético va a hacer que la partícula haga un círculo. Entonces, el camino preferido no va a ser la línea recta, sino va a ser una línea curva.
¿Por qué queremos una línea curva? Porque la línea curva está relacionada con la carga, pero además el radio de curvatura está relacionado con la masa. Entonces, si yo puedo saber cuál es el radio de curvatura, directamente yo sé cuál es la masa de esa partícula. Pero, aunque en el papel, les repito, pues todo funcione muy bien, construir una cavidad que mantenga las partículas en un círculo es muy costoso. Entonces necesitan pensar en diseñar estas cavidades de radiofrecuencia. Por otro lado, si ustedes ponen a las partículas a circular, la radiación o el proceso de radiación que ellas presentan simplemente está relacionado con la aceleración de estas partículas. Y la aceleración en física, como es una cantidad vectorial, tiene que ver con el cambio del vector velocidad. Entonces, si la partícula va a una velocidad hacia adelante y ahora cambia hacia un poquito, ese vector ya cambió. Aunque se mantenga la magnitud, el vector ya cambió, por lo tanto está acelerado. Entonces, ese proceso de aceleración va a radiar, y el radiar significa que va a perder energía, etcétera, etcétera. O sea que si radia, hay pérdida de energía, yo tengo que darle energía al sistema para que mantenga ese movimiento circular. De todas formas, si radia, el problema es que cuando radia, todos los que han tenido familiares, que hemos tenido familiares con técnicas y que ha pasado por cáncer, saben que la radiación es algo dañino. Y entonces esa radiación que emite va a terminar quemando los dispositivos que uno pone. Entonces, toda la tecnología que está detrás de eso es para poder ver estos procesos que están aquí. Un proceso que se encuentra en la parte inferior derecha, que ocurren muy rápido. Entonces los dispositivos tienen que, por el lado de la electrónica, los dispositivos tienen que ser muy rápidos para poder captar la información que está detrás de todo esto. Y además de todo esto contempla a lo que nosotros llamamos nuestros ojos electrónicos. Todo lo que nosotros no podemos mirar con nuestros ojos, pues ahí dentro. Hay que estar muy conscientes de que tenemos que poner adentro dispositivos que nos permitan mirar lo que sucede en esos procesos de dispersión. ¿Ok? Entonces, este es un video que me gusta mucho porque digamos, la idea de lo que queremos hacer, ¿no? Ese es el CERN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, que se encuentra en el corazón de Suiza, bueno, en el corazón de Europa, que es en Suiza. Ustedes pueden ver que del lado derecho van a tener ¿cómo se llama? El aeropuerto de Ginebra, y todo eso en un círculo de 27 kilómetros. Van a poner a partículas, que es una botella de agua, y esa botella de agua tiene adentro los protones que queremos, ¿no? El agua compuesto por dos moléculas de hidrógeno, bueno, H2O, hidrógeno y oxígeno, les arrancan directamente del hidrógeno, que está hecho de un protón, un neutrón y un electrón, los protones. Y bajo procesos de aceleración lo van a ir pasando por cavidades que los van a acelerar a muy alta energía. La energía que uno puede, que digamos, cuando uno los va a poner a colisionar a estas partículas, y esas partículas, la energía máxima que uno puede ponerlos en colisión depende del radio del círculo. O sea que si ustedes quieren hacer ustedes quieren dar mucha energía al proceso de la colisión, necesitan hacer un radio cada vez más y más grande para poder describir esas partículas que acaban de colisionar allá, ¿no? Y eso es lo que uno ve más o menos. Detrás de todo esto existen estas tecnologías que están acá, que son cavidades de radiofrecuencia, que van alternando la polaridad y los van acelerando cada vez más a los protones que están en el proceso de aceleración. Por ahí van a pasar corrientes que van a crear los campos electromagnéticos, que tienen unas calidades de dipolos, cuadrupolos, etc. Ustedes pueden ver que hay dos tubos. Hay un tubo que acelera de un lado y otro que acelera del otro. Cuando en la sala de control dicen que van a hacer y colisionar, simplemente los tubos los alinean y hacen colisionar a las partículas. Acaban de mirar, están mirando en este momento el proceso de calibración antes de que llegue a la colisión. Porque
Si yo no conozco los estados iniciales, pues puede salir cualquier cosa y nosotros no vamos a poder inferir qué es lo que entró. Entonces, fíjense que en ese momento, cuando sucede la colisión, existen alrededor una serie de barriles y esos barriles tienen píxeles y los píxeles nos van a dar la información que es almacenada en las granjas. Y dentro de las granjas que ahí están viendo, es un conjunto de computadoras. Adentro de esas granjas se almacenan todos los datos que sirven para los programadores reconstruir las trazas o reconstruir las trayectorias de las partículas. Todo esto que está aquí, digamos, ya está, ¿cómo decir? Ya está sistematizado. Uno ya sabe cómo reconstruir las partículas, ya sabe cómo hacer ese tipo de procesos. Y cuando uno termina el proceso, lo que quiere hacer es encontrar lo que sucedió en las partículas fundamentales. ¿Ok? Entonces, todo esto que les acabo de decir es para saber, para poder contestar a esa pregunta que es ¿de qué estamos hechos? Ustedes pueden intentar eh, dar una teoría detrás y posteriormente ustedes van a decir cuáles serían, una vez que le pegan al resultado, le tienen que decir al experimental o a la persona encargada del estudio de su teoría cuál es el canal novedoso para poder discrepar o para poder discernir entre diferentes teorías. Si tu teoría produce lo mismo que otras, pues eso está bien, pero para poder discernir necesitamos ver entre varias teorías, necesitamos ver aquellas señales que sean únicas de tu teoría, ¿no? Entonces hay muchas propuestas por ahí. ¿Cuál es el reto en la actualidad? Y ese reto para todos ustedes, para nosotros, pero más para ustedes porque son más jóvenes que yo, es la precisión. El acelerador que les acabo de presentar, que es el LHC, se están haciendo cada vez más mejoras. Por lo tanto, van a comenzar a tener datos mucho más precisos. Ustedes pueden ver que en la lámina de la derecha, ustedes tienen los datos del 2012. En 2017, en la lámina de la izquierda, ustedes pueden ver que el número de puntos que aparecen allá es más, hay más puntos en la de la derecha que en el de la izquierda. Pueden ver que en el de la izquierda ustedes tienen barras de error. En el de la derecha, en esta parte, no sé si ven el cursor, pero en la parte de la derecha, ustedes tienen puntos, pero esos puntos también tienen la barra de error. Entonces, que está en la parte de abajo, ¿no? En la parte de abajo ustedes pueden mirar los puntos, los errores experimentales del 2017. En el 2012 no necesitabas hacer un zoom, directamente lo puedes mirar del plot, del gráfico. Pero en el 2017 la precisión era más alta, que hace casi imperceptible a simple vista, y por eso es importante hacer, digamos, un zoom que se encuentra en la parte de abajo. ¿Qué hay detrás de todo este plot? Detrás de este plot existe los datos experimentales que nosotros requerimos para poder hacer una predicción teórica, y en la parte, y también requerimos un poco de teoría. Necesitamos, de hecho, mucha teoría. Es la parte en amarillo que está allá abajo, ¿no? La parte de amarillo dice que tú para poder dar una predicción requieres de fundamentos de teoría cuántica de campos, requieres muchos métodos matemáticos, porque las integrales que vamos a terminar resolviendo no pueden ser calculadas de una forma exacta, necesitan ser calculadas de una forma aproximada. Entonces, hay muchos cálculos numéricos. Y también mucha programación, porque en la programación es la herramienta que nosotros utilizamos para dar esas predicciones. Imagínense ustedes que quieren hacer, no sé, una predicción para este acelerador. Lo primero que uno hace es calcular la integral en toda una esfera. Pero si yo le digo al experimental que el resultado es 2 y el experimental me dice que la respuesta es 1, lo más seguro es que ese 1 haya surgido porque en el experimento tu esfera no es completamente una esfera, porque tienes un tubo, como les acabo de mostrar, un tubo por el cual entra un haz y un tubo por el cual entra el otro haz. Así que tú me tienes que quitar de tu esfera, pues los dos tubos, porque el experimento no va. Entonces, no, el experimento no puede quitar tiene que quitar ese número de allá.
El experimento no lo va a mirar así, pero nosotros en la parte teórica tenemos que quitarlo y ese número que inicialmente era 2, obviamente va a ser menor que 2. Para poder saber si estamos considerando todo, necesitamos hablar siempre con el experimento. Porque si el experimento me dice, ¿sabes qué? Hay un píxel que está malo y hay una región que tiene una forma de un corazón, ahora que estamos a 14 de febrero, de forma de corazón, tú lo tienes que quitar en tu simulación. Tú lo tienes que quitar porque si no lo quitas, tú puedes decirme que el número que te dio es 2 y el experimento te dio 1 y es obvio que tu dato no está reproduciendo directamente, fidedignamente el resultado experimental. Entonces es necesario construir este lazo entre el experimento y la teoría en este concepto que llamamos fenomenología. Y el experimento y la fenomenología lo que nos va a dar es justamente esa línea. Ustedes pueden ver aquí una línea roja. En el 2017 necesitan esa línea roja y necesitan esa línea y esos puntos. Si esos puntos, si la línea roja le pega a todos los puntos, decimos que nuestra teoría ha reproducido fielmente el experimento. Ahora, ¿qué es la fenomenología? Bueno, yo no voy a dar mucho de fenomenología, es lo que hacemos, lo que intentamos hacer, porque necesitamos el cómputo. Necesitamos nosotros a tomar los resultados experimentales que están arriba. Los resultados experimentales, me gusta la gráfica de la izquierda, arriba a la izquierda, porque justamente eso es lo que te va a dar el experimento. El experimento te va a dar una serie de puntos con una altura, y esa altura se va a relacionar con energía. Entonces, esos puntos están dispersos y yo tengo que hacer de alguna manera yo tengo que relacionar esos puntos con lo que necesitamos entender por la parte teórica. En la parte de abajo, ustedes pueden ver que hay una persona que está calculando con lápiz y papel una serie de diagramas que están allá, que esos diagramas son las integrales que son formas de poner las integrales. Y posteriormente tenemos a la persona que se encuentra a la derecha, que es el trabajo de muchos de nosotros, que es intentar reproducir de forma automática los números de tal suerte de que yo puedo hacer un matching entre lo de arriba con lo de abajo. Si uno va a Wikipedia y usted le pregunta qué es la fenomenología, esto es lo que les va a decir, ¿no? Les va a decir que la fenomenología es la parte de la física teórica, de la física de partículas, que intenta, que trata de entender la aplicación de la física teórica de sus experimentos con la teoría y el experimento. Hay otra forma de decirlo, es un puente entre los modelos matemáticos de física teórica y la física experimental de las partículas, para hacer predicciones cuantitativas de lo que uno tiene, ¿no? Y bueno, hay otras definiciones por allá, pero lo que queremos hacer, porque tampoco me quiero extender mucho, es, primero tenemos que entender cuál es la predicción que queremos hacer. Uno tiene un proceso, yo les acabo de mostrar un video en el cual tienes un proceso de un protón, bueno, un haz, de hecho no es un protón, es un haz de protones con un haz de protones. De ese haz de protones, alguna de las partículas que están accediendo al protón va a interactuar con otra de las partículas del otro protón. Algo van a hacer, no sé qué van a hacer, pero después de cuando hacen algo, van a salir otras partículas y esas otras partículas son las que yo quiero detectar. En particular, existe un proceso que dentro de todo el argumento matemático detrás, se puede escribir de esta forma. El lado izquierdo me dice cuál es la probabilidad de que un protón interactúe con otro protón y que genere en el estado final una partícula hadrónica, una partícula condensada y otras cosas. Del lado derecho es la fórmula que a mí me permite entender ese proceso que está ahí. Entonces, este proceso tiene varias partes. Un proceso que tiene una parte perturbativa, que es aquellos elementos que la persona que estaba calculando con diagramas de Feynman lo puede hacer a mano. Existe una parte que es no perturbativa, que es un proceso que no puede ser entendido más que con métodos probabilísticos. Entonces yo necesito un poco de probabilidad para eso. Pero ustedes pueden ver que ahí, en esa expresión, hay 3 integrales.
está la integral de x1, x2 y z. Esas son las que nosotros queremos entender. Entonces, para entender esas partículas, y cuando lo decimos entender, significa que podemos entender las ecuaciones matemáticas que están detrás, que nos permiten reproducir esa medición. En términos generales, esta expresión que está aquí, que está expresado de esta manera, se puede entender como esta F nos dice la probabilidad que del protón yo agarre o que yo tome a uno de los elementos del protón. Ese elemento del protón, que le voy a llamar A, voy a agarrarlo y lo voy a hacer interactuar con otro elemento del protón B, del protón 2, que está aquí, que va a ser B. Y esos dos yo voy a agarrar y entonces yo ya puedo hacer cálculos matemáticos y hago que salga una partícula. Esta partícula que salió, que sería la partícula C, lo que va a pasar es de que en el proceso de que está volando, que está viajando, se va a encontrar con otra partícula y entonces esa partícula se va a condensar y va a generar otra partícula H. Ese proceso de condensado se le llama hadronización y que es un proceso complicado de entender. De hecho, actualmente es un proceso muy complejo y que no hay, o sea, existen muchos modelos para poder entender este proceso. ¿Cuál es la dinámica que nos relaciona a las partículas fundamentales que serían A, B y C con las partículas que yo meto en el acelerador, que es H1, H2, H1, H2 y la H mayúscula? El observable es esta cantidad Z, H e Y. Porque esa Z, H e Y es la fracción del momento o la fracción de la energía que se transfirió de uno a otro. Es decir, yo si tengo un protón que lleva 10 unidades de energía, este protón le va a ceder algo a la partícula, a esa partícula fundamental, pero que seguramente es menor que 10, no puede darle más de 10. Entonces supongamos que le dio 7. Esta X que está aquí vale 7 dividido 10. Ese es un número que va entre 0 y 1. ¿Le puede dar 7? Sí. ¿Le puede dar 6? Sí. ¿Le puede dar 3? ¿Le puede dar 1? ¿Le puede dar 0.1? Lo que no puede pasar es que la partícula le dé 1. Si le da 1, esa fracción, perdón, si esa fracción es igual a 1, estaríamos diciendo que el hadrón completo, que la partícula completa es directamente la partícula, o sea, perdón, que el hadrón que hizo porque el protón está hecho directamente de la partícula, y eso no puede ser. Y el otro número que tampoco puede ser es que le dé 0. Si esa fracción da 0, la probabilidad de que eso suceda tiene que ser 0. No puede ser que la partícula se lleve 0 de momento, 0 de energía, y que aún así esto dé un proceso. Entonces, esos son los límites que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y lo más complicado también es que yo no he dicho de que cuáles son las partículas que estamos metiendo en el juego, pero existen muchas partículas, bueno, no muchas, pero existen los que son los quarks y los gluones, ¿no? Entonces tenemos el quark U, el quark D, el quark C, el quark S, el quark T, B. El top no lo ponemos, pero ya son 5, y sus antipartículas, que son otras 5, y tenemos el gluón, que de otros son 11. Entonces nosotros tenemos un conjunto de 11 partículas que pueden entrar aquí, que van a interactuar con estas 11 y que pueden dar otras 11. Entonces la combinación es muy grande. Entonces no lo voy a hacer el cálculo, pero vamos a suponer que nosotros podemos calcular eso. No nosotros, la computadora. Necesitamos muchos algoritmos, pero ¿qué es lo que pasa en el laboratorio? En el laboratorio solo podemos tener acceso a de todo lo que yo les mostré del video, solamente tenemos acceso a lo que detectan en el estado final, ese diagrama con barras verticales, y como nosotros calculamos, como nosotros le dimos a nosotros, caracterizamos los estados iniciales, conocemos el estado inicial, conocemos que son protones que van a interactuar con otros protones y conocemos los estados finales. No conocemos lo que está en medio. ¿Qué sucede en medio? No. En el laboratorio solamente nos van a decir, caracterizamos el estado inicial y tenemos esto en el estado final. ¿Qué sucede en el medio? Y ahí es donde nosotros tenemos que saber cómo modelar estas cosas. Este problema de datos, digamos, de sistemas en los cuales uno tiene
input, que serían las variables que nosotros tenemos del experimento, y queremos predecir las variables teóricas, esas fracciones x1, x2 y z, pues es un problema que actualmente está muy de moda, que es utilizar técnicas de machine learning y que dentro de eso está la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Pero es un problema porque yo no les he dicho cuánto tiempo tarda esto, porque ¿para qué queremos una técnica de machine learning si al final de cuentas la computadora lo va a hacer? El problema que tenemos, compañeros, es que esto se tarda mucho tiempo. Acabamos de terminar una cuenta con unos compañeros, con unos colegas, que tardó una semana en correr. Entonces, si para calcular y eso es una cuenta, digamos, simple, si queremos hacerlo así con toda la potencia, lo que nos gustaría es que tardara menos. Y no les cuento la otra, ¿no? La otra es de que se nos apagó a mitad del cálculo de la computadora y entonces tuvimos que volverlo a hacer. Entonces son cosas que no pueden suceder, o sea, que no deben suceder, ¿no? Para que podamos avanzar en ese entendimiento. La pregunta aquí es, ¿cómo relaciono un input, que serían los datos experimentales, con la cinemática de variables teóricas? O sea, aquello que yo puedo controlar a nivel teórico, ¿cómo los conecto? Y bueno, ahí hay muchos métodos, pero lo que está sucediendo ahora es de que lo que yo les quiero presentar en estas últimas diapositivas es que vamos a intentar relacionar esto utilizando eh, redes neuronales, ¿no? Entonces, ¿qué es una red neuronal? Eh, la red neuronal, de hecho, se llama así por la idea del cerebro, que tiene muchas neuronas y que todas están conectadas. Es esto. Nosotros le vamos a dar a nuestra computadora un conjunto de entradas. De hecho, este tipo digamos, esa estructura que tiene la red neuronal, cada vez que ustedes tengan un problema así como el que les acabo de presentar, que espero que haya sido un poco que haya sido un poco claro, ustedes piénsenlo que pueden utilizar una red neuronal, ustedes pueden, una técnica de machine learning. Nosotros vamos a tener las variables de entrada que van a ser los datos experimentales, vamos a entrenar, vamos a tomar ustedes pueden determinar las capas, la red neuronal está hecha de capas y neuronas. Ustedes pueden poner el número de capas que ustedes quieran y el número de neuronas que ustedes quieran. Es obvio que si ustedes ponen muchas capas y muchas neuronas, la computadora le va a tomar mucho tiempo entrenar este proceso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la red neuronal? Una red neuronal lo que va a hacer es de que tiene un conjunto de entradas y un conjunto de salidas. En el caso de nosotros, queremos relacionar las salidas van a ser las X, esos valores que tienen que ir entre 0 y 1, y las entradas son los datos experimentales. Y vamos a poner una red neuronal, la vamos a entrenar para que cuando el experimento me diga a mí con otros datos, que me reproduzca ese conjunto de salida y sin tener que hacer la cuenta de la integral, que les digo que tarda una semana o más, ¿no? Entonces, si uno tiene una función, que eso lo va a determinar la computadora, pues puedo yo conectar estos dos puntos e inferir cuál debe de ser la salida de la dinámica de las partículas. Es obvio, hay que tener mucho cuidado, es obvio porque la red neuronal no te va a dar la solución con un 100% de probabilidad, ¿no? O sea, tiene unos errores, pero mientras que esté bien determinado o bien confinado esos errores, es posible inferir cosas de las partículas hasta un cierto nivel de confianza. Entonces, yo les voy a presentar en estas rápido, no, porque ya vamos tarde, un primer intento de utilizar esto en una cuenta de verdad, ¿no? Es decir, tenemos el protón con el protón y queremos ver qué es lo que sucede cuando le pedimos a las partículas que nos detecten que se produzca un pión y un fotón. ¿Por qué un pión y un fotón? Porque un pión es una partícula que está hecha de un quark U y un antiquark D, un pión cargado positivamente, y es una partícula que está hecho que se produce muy copiosamente en los aceleradores. Y un fotón porque el fotón está bien acompañado. Necesitamos una partícula que nos dé a nosotros una fracción de momento z, entre 0 y 1,
y que podamos relacionar entre todos estos. Entonces, como yo les decía, solamente les voy a presentar la cinemática de Z, cómo fue que la extrajimos. A nivel fundamental puede ser es bastante tedioso, es muy complicado porque no nos vamos a meter en la cuenta, porque nosotros lo que necesitamos, yo les dije que necesitamos los datos, pero los datos no los tenemos. Así que, pero lo que sí conocemos es que nosotros podemos utilizar esta fórmula que yo les presenté de factorización, esta del producto de 4 elementos, y esta fórmula de factorización está ahí metida. Son todas esas integrales que están ahí. No tienen por qué saber mucho. Pero lo importante es que son muchas integrales. Entonces yo voy a correr el código. Bueno, yo no. Los colaboradores lo corrieron. Pero corrieron el código y ese código les va a sacar todos los resultados en temas de tablas. Y uno de esos elementos de la tabla puede ser X o puede ser Z. Puede ser esas variables que yo quiero. ¿Qué pasaría si yo las quito todas y le pido al código que me reproduzca esas expresiones, que me reproduzca esas variables? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que nosotros intentamos hacer es, tenemos unos datos que no son datos porque nosotros los produjimos con una técnica que se llama técnica de Monte Carlo. Esos datos conocidos, tenemos un conjunto grande de datos y lo que le vamos a dar es un conjunto reducido de esos datos. Le vamos a decir a la red, bueno, al algoritmo que reproduzca esos números y posteriormente lo que hacemos es de que borramos esos números y con el resultado queremos probar el conjunto extra que no le dimos a la máquina para saber si lo reproduce bien, si el algoritmo de reconstrucción es suficiente o es capaz de darnos el valor correcto. Entonces, ¿cómo conectamos el input con el output? Esto es lo que está aquí. En este círculo gris, pues he puesto 3 colores. ¿Por qué? Porque este algoritmo, pues ya se conoce. Este algoritmo se conoce. Se puede utilizar una regresión lineal. Se pueden usar todas las regresiones que en estadística inferencial tenemos. Puedes usar regresiones lineales, puedes usar regresiones gaussianas, pero nosotros vamos a probar en 3, ¿no? Vamos a hacer una regresión lineal, vamos a hacer una regresión gaussiana y vamos a hacer una red neuronal. ¿Por qué puse esta diapositiva? Esta diapositiva está ahí por un motivo, y es porque en la regresión lineal y en la gaussiana, la forma funcional está dada. Esta forma funcional es una suma de términos, etc. En la regresión gaussiana es un producto de exponenciales. Y en la red neuronal, pues no sabemos. Eso lo va a calcular la computadora. De hecho, no es del todo cierto esto que les digo, pero las formas funcionales están establecidas en la regresión lineal y en la regresión gaussiana. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que darle? Nosotros tenemos que darle algo. Y lo que nosotros tenemos que darle como input es la base. Aquí les presento el resultado de son 3 diferentes bases, ¿no? Bueno, son 2, pero son 3 diferentes métodos. Nosotros tenemos en la base 1, ustedes pueden escoger la base que ustedes quieran. Estos elementos que están aquí, perdón, la XY que está aquí metida, es una base. Esa base pueden ustedes nosotros tomamos, por ejemplo, la base 1, que es el método lineal en la primera de los 4 resultados. Siempre estamos comparando Z. Ojo, este gráfico, ¿qué es lo que me tendría que dar para que yo dijera que me está reproduciendo? Recuerden lo que yo hice. Yo tengo mis resultados de todas las Zetas, que me lo arrojó el código, y ahora lo que yo necesito es entrenar a la red con una base, con una regresión lineal o gaussiana. Con todos estos, quito estos y los pruebo con el de abajo. El de abajo, con el conjunto complemento. El conjunto complemento, yo conozco cuáles son las zetas, yo las conozco, pero le voy a dar los mismos valores, le voy a dar los valores que me reprodujo y quiero saber si me los predice bien. Si me los predice bien, lo que debe suceder en este gráfico es que debe de darme una línea recta, diagonal, 45 grados. Me debe de dar que el algoritmo reconstruye bien el valor real. Entonces, en el eje vertical,
ustedes van a ver en todos los gráficos, van a ver que en el eje vertical tienen la variable que tiene un subíndice real, que significa que es el valor que el código sacó, y en el eje horizontal lo que tienen es el valor que la red reconstruyó utilizando una regresión lineal o una regresión gaussiana. Ustedes pueden ver que de la base 1 es claro que es mejor una regresión gaussiana que una regresión lineal. Está esto en términos pesados. El 1 significará que lo reprodujo bien, y un 0 significa que no encontró ahí solución, ¿no? Entonces pueden ver que la regresión gaussiana con una base es superior, y ustedes cambian de base y comparan lo mismo, una regresión lineal con la base 2, una regresión gaussiana con la base 2, ustedes van a ver que una regresión gaussiana, si ustedes le van modificando la base, ustedes van a encontrar un mejor ajuste. Es obvio que esto va a depender del programador. O sea, ustedes dicen cuál es la base y lo dejan corriendo, y posteriormente, si la base está inspirada en algún argumento físico, pues será mejor, porque el experimental les va a pedir, en términos de sus variables, que les den el argumento, o sea, que les den la base para poder predecir las cosas. Obviamente yo lo puse, les hice énfasis en que se fijen en Z, pero ustedes pueden preguntarse por la X. La integral integraba tres cosas, integraba X1, X2 y Z. Ustedes pueden hacer lo mismo y van a ver que la red neuronal esto es ya el resultado de la red neuronal, pero la red neuronal pues solamente te da un resultado. Entonces predecir, entrenar con un conjunto de datos y probar con el complemento de ese conjunto, nos da que efectivamente la red neuronal lo va a hacer mejor. Y lo va a hacer mejor y no tanto, ¿no? Porque va a depender del estado que tú quieras estudiar. Entonces, el estado inicial, por ejemplo, el estado final es peor reconocido que el estado inicial. Ustedes pueden ver que yo les estoy presentando aquí el valor de la predicción de X, que era la variable inicial. Reproduce mejor la variable X en comparación con la variable Z. ¿Qué es lo que perdemos? Bueno, pues perdemos un poco la noción física, la noción predictiva de esto, pero ganamos en el hecho del tiempo de cómputo, porque una vez que se entrena, la reproducción o la evaluación del resultado en los números es más rápida. Entonces, ya para concluir, porque yo no me quiero extender más, lo que yo les quiero, o lo que les quise mostrar en esta pequeña charla, es que la física de altas energías es una ciencia, es un área de la ciencia que se encuentra en continuo desarrollo, en continua evolución. Estas técnicas novedosas que ustedes van a aprender en este diplomado y en su vida académica, es un paso para entender o para responder esa pregunta de qué estamos hechos. Me gusta poner esta frase de que no lo vamos a hacer solos, necesitamos de todos, necesitamos de gente que haga los aceleradores, que construya los detectores, que desarrolle tecnología nueva, que haga los túneles, ingenieros, tecnólogos, físicos, matemáticos, todos, para poder entender esta pregunta de qué estamos hechos. Falta mucho para poder entender a ciencia, con mucha precisión, lo que está sucediendo a nivel de las colisiones de partículas elementales, pero lo que sí es seguro es que se van a construir nuevos aceleradores, y para ustedes es un área que necesitarán tener con mucha atención, estar muy atentos, porque ustedes van a ser los que van a hacer esos cálculos. Ustedes son los que se tienen que preparar, tanto ustedes como mucha gente en el mundo se está preparando para poder responder a esa pregunta y poder dar entendimiento a estos elementos fundamentales de la naturaleza. Y listo, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, estoy abierto. Muchas gracias, Roger. Leonardo tiene una pregunta. Adelante, Leonardo. ¿Dónde se podrá ver la grabación? Buenas tardes. Buenas tardes. Es una pregunta para Listo. Jorge.
Sí, está la grabación en Facebook. Entonces, si entras a la página del MSTP, que de hecho tiene el nombre como Maíz, porque en principio va a cambiar el nombre, pero si tú buscas Maíz, ahí va a estar la grabación en Facebook. Muchas gracias. Cristian, adelante. Buenas, usted habló que entrenaba la red, entrenaba la red primero, ¿no? Mi pregunta más que todo era el tiempo que le tomaba entrenar la red. Otra duda que tenía era, usted hablaba que subdividía los datos para tener un dato de entrenamiento y uno de testeo. Entonces, más o menos, ¿cómo manejaba los porcentajes? ¿Qué tantos datos destinaba a entrenar la red y qué tantos destinaba para testearla? Y la tercera pregunta era si ustedes sufrían con problemas de overfitting, por ejemplo, porque en la gráfica que mostraba sobre la red neuronal miré algunos datos como anómalos, entonces me llamó la atención y pues quería preguntarles. Muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. El entrenamiento de la red, si mal no recuerdo, tardaba como unas horas, unas 2, 3 horas, más o menos, ¿no? Depende de la cantidad de datos que haya, ¿no? Nosotros testeábamos, poníamos, bueno, del orden de 10 millones de datos, que después eran cortados porque tenían que pasar ciertos, o sea, uno pone en Monte Carlo y se queda con una cierta número de datos buenos, pero para el Monte Carlo corría para unos 10 millones de datos. Después se cortaban, se quedaban como unos 900, 1000 datos o menos, por allá. Y después de ese conjunto de datos, se escogía el 80% para el entrenamiento y el saldo, que era el 20%, se usaban de testeo. Con respecto al overfitting, justamente lo que queremos mostrar es que el overfitting, si esta gráfica, que estamos mirando de la red, hubiese estado muy dispersa, tendríamos un overfitting también, ¿no? Porque no reproduciría el número correcto, como el número es grande, de puntos. Entonces, no tenemos overfitting. De hecho, para que no tener overfitting, pedíamos que este entrenamiento sea del 80-20. Y sí, y con respecto, yo me imagino que me estás preguntando con respecto a este punto amarillo, ¿no? El que está en Sí, sí, 5.5. correcto, ese que se mira que no Sí, sigue la tendencia ahí, ¿no? De la línea que usted decía de 45 grados. exactamente. De hecho, podemos mirar los anteriores y vas a ver que, por ejemplo, este proceso gaussiano igual y es mejor, ¿no? Porque ves que el color está mucho mejor que en este, ¿no? Eh, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que, bueno, esto es un precio que hay que pagar. O sea, no necesariamente vamos a encontrar, probablemente nosotros lo que hacemos, también, buena pregunta, porque nosotros lo que intentamos hacer es variar el número de capas y el número de neuronas, de tal suerte de que nos dé porque esto no íbamos ajustando solamente Z, sino que era Z y X, o sea que las dos tenían que ajustarse bien, ¿no? O sea, las dos tenían que entrar en el código para que no hubiese, para que reprodujera con las mismas entradas, ahora dos valores, no solamente uno, sino dos. Entonces, por eso también es uno de los precios a pagar. Probablemente íbamos nosotros también aumentando el número de capas y veíamos que la red no nos daba, no reproducía mejor el resultado. Entonces, ese sería pues una muy buena pregunta porque sería como que un dato para estudiar, para saber si podemos nosotros regresarnos o hacerlo regresar de tal suerte de que quede algo como lo que tienes en el estado final. Ah, no, perdón, ese es estado final. Aquí dice estado final, pero debe ser estado inicial, el de la derecha. El estado inicial de la derecha son las X. Entonces, sí, es una muy buena pregunta porque sí que nos la planteamos, pero la red neuronal ese era el resultado, el mejor resultado que obteníamos. Si la corríamos más, no mejoraba, y si la corríamos menos, hablando del número de capas y del número de neuronas, no mejoraba. Y eso era lo que salía. Probablemente incrementando, reduciendo la tolerancia, podríamos tener algo mejor, pero también era tiempo de cómputo para hacerlo. Excelente. Ahí me surgió otra duda, porque usted habla sobre un número de capas, un número de neuronas.
Entonces, mi duda es, yo sé que hay otros hiperparámetros que uno debe de ir como también tocando, voy a decir, como usted decía, por ejemplo, los EPOC, creo que se le mencionan, no recuerdo si así es el término correcto. Pero bueno, en fin, hay otros hiperparámetros. Entonces, mi duda es si ustedes van probando diferentes configuraciones a ver cuál de ellas arroja un mejor valor, o se rigen por alguna forma para decir, no, yo creo que el número óptimo de capas es tanto, el número óptimo de neuronas es tanto, o cómo funciona, cómo lo trabajan ustedes. Buena pregunta. En realidad, como tú bien dices, se ve que lo has mirado también con mucho interés. Existen más parámetros, ¿no? O sea, aquí yo no puse todos los parámetros porque hay muchísimos, ¿no? Entonces, nosotros intentamos variar los parámetros, los menor número de parámetros para que nos diera un resultado razonable dentro de todo. O sea, comparativamente, si yo te digo que la red va a reproducir dentro de un error no sé cuánto, y te digo que para entrenarlo requieres de 3 horas, no se compara con la semana que tienes para correr, ¿no? Entonces, es algo que podríamos, porque tenías más variables, podrías tú comenzar a jugar con más variables. Nosotros sí jugamos con más, ¿no? Esa EPOC está también, y por allá está la tolerancia, ya no me acuerdo cuántos hay más. Pero intentamos variar el menor número de parámetros para para restringir el análisis y para que también tener una, una finitud del proyecto, ¿no? Porque sí que puedes tú variar todos, muchos, e intentar encontrar la mejor de las mejores configuraciones. La verdad es que sí es muy interesante porque, como tú bien dices, este punto amarillo no nos gusta. Quisiéramos que sea negro. De hecho, no les mostré, porque hay otro, si uno, la complejidad de la cuenta, como está metido dentro de muchas integrales y de probabilidades, es muy difícil dar una forma explícita de la base, porque lo que va a regir esto va a ser la base. Si tú cambias la base, eh, también va a comenzar a meter más ruido. Si tú le metes más datos, porque podemos tener más datos, porque además están pesados los datos, la probabilidad de cada bineado. O sea, hay un montón de técnicas que están ahí metidas para poder extraer el dato más limpio. Pero el dato más limpio sigue siendo impuro, porque no tienes ¿cómo te diré? El valor, como esto es una teoría de probabilidad, existe contaminación de muchas cosas. Entonces, sí existen más variables, hablando de la red neuronal, sí existen más variables que variamos. Principalmente nos dimos cuenta que el número de capas y de neuronas eran los que mayormente contribuían, obviamente dentro de los rangos de las otras variables, para no extendernos. Pero sí, se puede hacer un análisis de las otras variables y del impacto que éstas tienen en esas predicciones de la red, no predicciones. Este, eh, bueno, sí, predicciones de la red. Muchas gracias por responder todas las preguntas, estuvo súper interesante la presentación. No, muchas gracias por las preguntas también, muy interesantes. Freddy Ricardo tenía una pregunta. Sí, Adelante, Freddy. La escribió. Bueno, la pregunta de Freddy dice, ¿qué modelo de aprendizaje aplicaron para obtener los mejores resultados? Pues el costo de cómputo para tardar tanto en obtener un resultado debe de ser un modelo que usa resultados logarítmicos o exponenciales. ¿Por qué escogieron el que actualmente usan? ¿No se van restringidos por el hardware? ¿Qué tipo de computadoras usan actualmente? los modelos que nosotros utilizamos, o sea, tienen para calcular los errores, porque son muy buenas las preguntas realmente, o sea, porque tienen adentro para poder, o sea, uno tiene una curva, ¿no? Esta curva, que vamos a suponer, esto ya es el resultado, ¿no? Pero supongamos que ustedes tienen una curva. Esa curva tiene su error. Entonces, para que ustedes puedan decir que va ajustando bien,
necesitan calcular ese error, ¿no? Entonces el gradient descent error, no sé qué cosa, es lo que nosotros utilizamos como input para que calcule qué tan bien o qué tan mal está, ¿cómo se llama? Prediciendo o calculando mejor el resultado, ¿no? Lo que quiero decir es de que existen muchos, como dice el compañero, ¿no? Nosotros usamos uno de aprendizaje supervisado, pero existen muchos, ¿no? Nosotros intentamos utilizar el más simple para saber si la computadora, porque como bien dice él, va a determinar el coste de cómputo que se requiere eh, para poder calcular el resultado final, ¿no? Nosotros utilizamos este cálculo, fue hecho con creo que era una i7, este, mm, este de acá, ¿no? Es de una i7, creo que tenía como 16 de RAM o 32, no 16, creo que tenía 16 de RAM y es una computadora que es potente para poder hacer este tipo de cuentas, ¿no? Y aún así se toma bastante tiempo. En estos momentos nos acaba de llegar una computadora mucho más poderosa, em, que tiene 256 de RAM y que es la que van a utilizar la gente para que puedan hacer las cuentas más complicadas, porque ciertamente, como dicen los compañeros, lo que más importa, tú puedes tener un almacenamiento grande, pero el procesamiento que hace la computadora depende, primero, si se puede paralizar, si tienes núcleos, si tienes un montón de cosas, y requerirá de mucho poder de hardware. Utilizamos para el Monte Carlo, lo usamos en Fortran para que sea lo más básico, y aún así se tarda demasiado, ¿no? Entonces, para obtener los datos, los pseudodatos, yo le llamo pseudodatos porque no son realmente datos, datos serían los del experimento. Entonces, sí se requiere de un poder de cómputo alto, pero porque porque lo que nosotros queremos es hacer un cálculo de mucha precisión. Yo estoy hablando de un área de la física que requiere de mucha precisión. Pero si ustedes quieren hacer modelos que son más simples, también es posible, y con menos datos, también es posible hacer sin requerir tanto poder de cómputo. Eso. Mira, hay una pregunta en el chat. Dice, ¿estos 10 millones de datos, de dónde se obtuvieron? ¿Hay alguna fuente donde se compartan estos datos? De hecho, nosotros lo que hacemos es lo que les comentaba hace un momento. Nosotros, como la integración Monte Carlo, es una integración que va a lanzar muchos puntos, y dentro de esos puntos va a cortar aquellos que no caen adentro, y la densidad de puntos está relacionada con el valor de la integral. Entonces necesitamos lanzar muchísimos puntos porque muchos van a caer fuera. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros lo hacemos en la computadora. Nosotros, como son pseudodatos, nosotros los generamos y esos datos los almacenamos en la computadora del compañero, y él, dentro de ese código, dentro de eso, comienza a hacer los análisis de datos ya una vez habiendo corrido el código Monte Carlo. Entonces, tomamos el código Monte Carlo, corremos esos 10 millones de datos, no todos pasan los cortes, se almacenan aquellos que pasan los cortes, y sobre esos cortes se agarra el 80%, y el 20% de restantes donde se hacen los análisis que reproducen estos gráficos. Entonces, ¿dónde se comparten? Pues lo tiene el compañero. Ok, última pregunta, duda. Bueno, creo que no hay más preguntas. Pues muchísimas gracias, Roger. Estuvo No, a bastante ustedes. interesante. No, a ustedes, muchas gracias. Y que sigan estudiando, que sigan preparándose, porque las preguntas cada vez se complican más y ustedes son los que van a tener que resolver los problemas más difíciles de los que tenemos ahora. Definitivo. Pues muchísimas gracias. Ya con esto damos por concluido el seminario. Te hacemos llegar tu diploma de participación. Y bueno, a los demás, pues nos vemos la siguiente semana. Nos vemos pronto, gente. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, gracias.